Cuanto a los balances de masa, para este tipo de procesos tenemos que recurrir a conceptos que vimos en las charlas anteriores. Por ejemplo, el concepto de factor de aire, o sea, relación aire-combustible, relación de equivalencia. Recuerden que existía una relación directa entre la cantidad de aire o agente oxidante que ocupaba en el proceso y la clasificación de ese proceso de descomposición primaria en pirólisis o torrefacción, gasificación o combustión. Los balances, cuando se realizan, básicamente lo que persiguen es tener una composición de la salida en referencia a la entrada y a las condiciones en que se realiza el proceso. Dicho esto, yo tengo que resolver en conjunto balances de masa y balances de energía. Si nosotros recurrimos a la literatura especializada en el tema, vamos a ver que no existe, digamos, una metodología unificada para hacer estos estudios, pero que existe una serie de pasos que se pueden identificar. Por ejemplo, seleccionar la capacidad de la planta que voy a instalar, seleccionar el valor de la relación de equivalencia en función del tipo de proceso de conversión primaria que voy a llevar a cabo, estimar el flujo de gas carrier que necesito. Este flujo de gas carrier depende del tipo de reactor o del modelo de reacción que yo voy a ocupar, ya sea un reactor que va a trabajar, el gas solamente va a cumplir una función de arrastre, o aquellos reactores donde el gas carrier cumple también la función de levantar un lecho, en el caso de los lechos fluidizados o de los lechos fluidizados circulantes, especificar la temperatura a la que va a ocurrir la reacción y poder resolver los balances de energía y estimar el calor generado o el calor que se debe administrar o extraer de la reacción para mantener la temperatura en el nivel deseado, seleccionar el tamaño de partícula y la relación biomasa-arena en el lecho. Recuerden que el tamaño de partícula es muy importante porque está directamente relacionado con los regímenes que controlan el proceso. Calcular el tiempo de residencia requerido para obtener una conversión determinada del material. Posteriormente obtener un volumen de reactor, en el caso de los lechos fluidizados, una velocidad mínima de fluidización. Después dimensionar el freeboard de este lecho fluidizado. Después el área de transferencia de calor y por último la rejilla de distribución de aire, como debe ser en caso de aquellas que sean procesos de combustión. Pero como pueden ver, son una serie de aspectos. Nosotros hoy vamos a tratar solamente algunos de ellos. Posteriormente, bueno, ustedes según lo requieran van a tener que ir y profundizar en la literatura disponible para este tipo de procesos. Dicho esto, uno tiene que decidir, ya que existen tanta incertidumbre y tantas incógnitas en estos cálculos, uno tiene que decidir cómo va a abordar el estudio. Por lo general se hace con parámetros que son parámetros globales, como es el caso de la eficiencia o el rendimiento a determinado producto. La eficiencia puede ser una eficiencia energética, que en el caso de los gasificadores existen dos tipos, que está en la tercera parte de esta actividad, que puede ser una eficiencia de gas frío, cuando el gas se va a ocupar, por ejemplo, en procesos de combustión, en motores de combustión a pequeña escala, o la eficiencia en gas caliente cuando se inyecta directamente a un combustor el gas. Entonces son criterios que uno ocupa para dimensionar los balances en las plantas de conversión primaria. Ahora, recordando los conceptos, habíamos dicho que la relación de equivalencia o el factor de equivalencia no es más que la relación combustible-oxígeno real dividida la relación combustible-oxígeno estequiométrica. Y en su minuto me habían preguntado cómo estimamos la reacción combustible-oxígeno estequiométrica. Bueno, eso está relacionado con la composición elemental y es un ejemplo que le quiero describir de manera más gráfica a continuación. El otro concepto que quiero recordarle es la relación aire-combustible, sus siglas en inglés AFR, que no es más que el inverso del factor de equivalencia. Recordemos también los niveles en que estaba cada uno de estos parámetros para poder después entrar a hacer los análisis que vamos a hacer. Estos son algunos datos típicos extraídos de la literatura en los rangos en que se maneja el aire en exceso para ese tipo de para estos tipos de materiales. ¿Ya? Ahora,
veamos cómo calculamos. Si nosotros tenemos, digamos, un bagazo de caña de azúcar, pero esto aplica igual para una biomasa en general, incluso un residuo sólido municipal podría ser, sobre todo su fracción orgánica, uno hace un análisis elemental y tiene la cantidad en porcentaje en peso de átomos de carbono, hidrógeno o el oxígeno, por lo general por diferencia. En el caso de que el combustible tenga azufre, debería verse el azufre, el nitrógeno y la ceniza. Dicho esto, uno toma los elementos que conoce de acá y que sabe que pueden ser combustibles en determinadas condiciones, o sea, que van a poder generar algún tipo de calor durante su combustión, o que en realidad son fracciones que se pueden quemar. Entonces, en función de eso, si miramos esta tabla, por ejemplo, tenemos dos que son combustibles, el carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Lo que hacemos es plantear la ecuación estequiométrica de oxidación completa para cada uno de estos compuestos. Entonces, si tenemos los átomos de carbono con oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono, esa es su oxidación completa. Si lo hacemos para el hidrógeno, con un átomo de oxígeno nos da, o sea, una molécula de hidrógeno, un átomo de oxígeno, nos da la molécula de agua, que, planteándolo de otra forma, es lo mismo que decir que cada átomo de hidrógeno, que es la forma en que se ofrece en la composición elemental, va a reaccionar con un cuarto de molécula de oxígeno para dar media molécula de agua. Esto es simplemente un balance, el arreglo del balance estequiométrico de la ecuación. Si nosotros tomamos los datos que tenemos de composición elemental y los sustituimos en la siguiente expresión, donde dice que el oxígeno teórico que yo requiero es aquel que necesito para oxidar todo el carbón que hay en el combustible, todo el hidrógeno que hay en el combustible, menos el oxígeno que hay disponible en el propio combustible, yo podría llegar a tener los kilomol de oxígeno que requiero para oxidar 1 kilogramo de ese material. Sustituyendo los valores que tengo acá, llevando las fracciones masa a fracciones molares, llego a este resultado que, si lo queremos expresar como relación aire-combustible, lo hacemos de la siguiente manera: el flujo de oxígeno teórico dividido el contenido de oxígeno, pues recuerden que este está en mol, contenido molar de oxígeno en el aire, por la densidad del aire, yo puedo llegar a saber la cantidad de kilos de aire que requiero por cada kilo de biomasa, ¿cierto? Entonces, conociendo esa relación, ya yo sé el aire que necesito. Ahora, sabemos que la mezcla en condiciones de oxidación, en condiciones reales, en una planta no es perfecta, por lo tanto hay que siempre administrar cierta cantidad de aire en exceso, sobre todo en el proceso de combustión, para garantizar una mayor conversión de los átomos que sean combustibles. Fundamentalmente se sigue la conversión de carbón, que es el caso que más abundancia hay en los materiales. Entonces, para seleccionar el valor de la relación de equivalencia, ¿qué decimos? Bueno, quiero recordarle que estas son las composiciones del aire típica o teórica que se ocupan en mol y en masa, para que puedan saber de dónde salen los valores. Yo quiero saber cuál es la composición de salida que tengo del gas si yo le hago gasificación al proceso, si yo le hago la combustión al proceso anterior. Ya, yo lo que tomo es lo siguiente: la relación aire-combustible estequiométrica, le aplico un factor de equivalencia típico como los que vimos anteriormente, que estén en este rango, ¿verdad? Aplicándole este factor de equivalencia, yo tengo la cantidad de aire real que necesito, y con este aire real hago un balance para cada compuesto. Digo, para oxígeno yo tengo la cantidad que va a haber en el aire real, esto para sacar la salida, menos la cantidad que se debería consumir si convierto todo el material. Multiplicando por su presencia en el aire, tengo la cantidad de oxígeno por kilogramo de biomasa que me va a salir en mis gases. Y así lo hago para el nitrógeno, lo hago para el dióxido de carbono y lo hago para el agua. El único caso que tiene la resta es el oxígeno, porque es el que se va a consumir durante la reacción, y estos supuestamente se van a producir sus óxidos por combustión completa. Entonces llegamos a esta composición y tengo la salida.
Ahora, un aspecto que quería aclararle acá o quería destacar es que uno puede verificar que se cierra el balance de masa. Si yo esto lo estoy haciendo para 1 kilo de biomasa y tengo 9,18 kilos de aire por kilo de biomasa, la sumatoria en peso de toda la salida tiene que darme igual. O sea, la masa ni se crea ni se destruye, debería en peso cerrar. Entonces, una forma de verificar el balance de masa. Ahora, si vemos un ejemplo que dice calcular la cantidad de aire necesaria para gasificar bagazo con la siguiente composición elemental. Y nos dan la composición elemental. Una forma general de expresar lo que vimos anteriormente es tomar una ecuación empírica para el material. En este caso, esta ecuación incluso podría incluir carbones minerales que tienen presencia de azufre. Para esta ecuación empírica, si uno hace el desglose de cada una de las ecuaciones de oxidación que vimos anteriormente, puede llegar a esta expresión para la cantidad de oxígeno y a esta expresión para la producción de óxidos totales. ¿Ok? Tomando en consideración eso y las composiciones elementales que tengo de cada compuesto, ¿cierto? De hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, yo puedo saber la cantidad o en realidad el coeficiente estequiométrico correspondiente a cada uno de ellos. ¿Ven? Que es lo que tenemos acá. Y con eso puedo formular mi expresión de ecuación química empírica para este material. Lo que se hace acá, y solamente quiero aclarar, es tomar las composiciones de cada uno de estos elementos, dividirlos por su fracción, por sus masas moleculares y a la vez dividirlo por lo mismo para el carbón, o sea, llevándolo a la base de carbono 1, por eso el carbono aquí tiene un 1, y así tengo mi expresión empírica. Entonces yo sustituyo esta expresión empírica aquí y con ella puedo llegar a obtener la cantidad de moles de oxígeno que necesito. Simplemente tomo estos valores, los sustituyo en esta expresión y calculo la cantidad de gramos. Bueno, acá se llevó en base gramos, tengo los moles de oxígeno en átomo por moles de biomasa, lo multiplico por 2, por 16, que es la masa molecular, y tengo los gramos de dioxígeno que tengo en el material, ¿ya? Y si yo además sé que este compuesto tiene esta masa, cada mol de él tiene esta masa, yo puedo tener una relación, ¿verdad?, entre la masa de la biomasa que voy a combustionar y la masa del oxígeno. ¿Y ese parámetro quién era? La relación combustible-aire, que es la que conocíamos, y el inverso de ella es la que me da el factor de equivalencia, como ustedes pueden ver acá. Relación biomasa-combustible, que es la relación combustible-aire, estequiométrica, lo multiplicamos por la fracción que tiene el oxígeno en el aire y llegamos a la cantidad de aire que requiero para quemar 1 kilo de biomasa. Y si yo le hallo el inverso a esto, donde llegué a la relación, o sea, el inverso de la relación biomasa-aire, me va a llevar a obtener la relación aire-combustible, que vean que en este caso es 5,892. Este es en condiciones estequiométricas, ¿ok? Es el estequiométrico. Si repetimos, veamos, vamos a ver una aclaración. Lo que seguimos son 4 pasos fundamentales. Paso número 1, obtener la fórmula empírica de la biomasa basado en su análisis elemental. Y se hace de esta forma que ustedes ven acá. Paso número 2, obtener el flujo de oxígeno estequiométrico. Vean, obtenemos en gramos. ¿Qué se hizo? Se obtienen los moles. Vean acá, es simplemente de aquí sacamos los moles de oxígeno. Vean que este es O2 que requerimos para quemar 1 mol de esta biomasa, ¿verdad? Y lo que hacemos en este caso no es más que convertirlo en función de la masa molecular del oxígeno a gramos. Se van los moles, o sea, mol
con mol y me quedarían gramos de oxígeno por cada mol de biomasa. Lo tengo acá. Ahora, si este gramo yo lo tengo por cada mol de biomasa y cada mol de biomasa que está representada por esta ecuación, yo le calculo su masa molecular, puedo decir que cada mol de biomasa contiene 24,14 gramos. Y por ende llego a la relación de cuántos kilogramos de biomasa por kilogramos de oxígeno tengo. Ese es el tercer paso. Y el paso número 4 es llevar esa relación estequiométrica a kilogramos, en lugar de kilogramos de oxígeno, kilogramos de aire. ¿Con qué lo hago? Con la fracción masa del oxígeno en el aire, que es 0,233. Y tengo acá la cantidad de aire o la relación de biomasa sobre aire que requiero, cuyo inverso no es más que la relación aire-combustible estequiométrica. Ahora, en el caso de la gasificación, ¿en qué rango tiene que estar este parámetro? Dijimos que tenía que estar entre 3 y 5, ¿cierto? El parámetro de relación de equivalencia. ¿Y cómo lo definíamos? Entre la masa de combustible, entre la masa de oxígeno real, dividido la misma relación, pero estequiométrica. Supongamos que asumimos un valor 4 para este parámetro y lo sustituimos acá. Yo pondría mi factor de equivalencia que multiplica la cantidad estequiométrica, me va a dar la cantidad real. Simplemente tengo la cantidad estequiométrica, recuerden que es esta que sacamos acá, que no es más que los kilogramos de biomasa por kilogramos de oxígeno, fíjense bien, estamos hablando todavía de oxígeno, y me da este valor. Posteriormente, yo convierto la cantidad de oxígeno en cantidad de aire real, y ahí termino el balance. Para obtener la cantidad de aire que requiero en un proceso de gasificación. Ahora, les recomiendo que estudien un informe que fue publicado en el año 2013 por el Instituto Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, donde aparece el balance o aparecen descritos los balances para unidades de pirólisis y unidades incluso de refinación de bio-oil. Son balances más complejos y balances basados incluso en relaciones más empíricas, pero les recomiendo que estudien esto como una lectura, digamos, independiente para profundizar en estos aspectos. Nos va quedando la última sección que está relacionada con los balances de energía y con los criterios de eficiencia que les mencioné anteriormente. Hasta aquí la segunda parte de esta charla.